Hermanos, muy buenos días. Damos gracias a Dios por un nuevo día que el Señor nos concede. Damos gracias a Dios por sus bondades, por sus misericordias, hermanos. Bienvenidos sean todos ustedes, mis amados hermanos. Y con el favor de Dios vamos a iniciar, hermanos, con el estudio número 38, que es la despedida de David. El contexto, hermanos, está en segundo libro de Samuel, capítulo 23, del 1 al 39. Y, hermanos, vamos a... la historia, hermanos, está de sobra estarlo comentando. La historia creo que de alguna manera ya la hemos estudiado por mucho tiempo, hermanos. Ya quizá no la sepamos, quizá hasta de memoria. La vida del rey David, la vida de tantos personajes, hermanos, que hemos podido estudiar, y tampoco se trata de dejar de lado la historia. Creo que son algunos detalles, hermanos, retomar conocimientos de la historia de aquel tiempo, hermanos, pero lo más importante son las enseñanzas, hermanos, que hoy día nuestro Dios, porque la palabra de Dios es vigente en el Antiguo Testamento, hoy al presente, hermanos, y en el futuro. Entonces, ¿pero qué nos trae hoy la palabra de Dios con estas enseñanzas de la historia de hombres, de personajes que vivieron, hermanos, una vida consagrada a Dios y que finalmente también, pues, como seres humanos, hermanos, vivieron una vida de éxitos cuando se dejaban guiar por la mano de Dios, por la palabra de Dios, pero también de fracasos, hermanos, cuando ellos de alguna manera dejaron de seguir la obediencia, la voluntad y las enseñanzas de un Dios que ya por muchos años, hermanos, se había manifestado en el pueblo de Israel. Y hoy por hoy, hermanos, nos sigue el pecado, sigue la sombra en nuestras vidas, hermanos, y cuando no tenemos un discernimiento, un estudio de la palabra, hermanos, y sobre todo de una obediencia para con Dios, hermanos, nos puede traer indudablemente, hermanos, consecuencias de ese pecado, hermanos. Eso es una realidad. Bueno, la verdad central, hermanos, de este libro es que nos habla, fíjense, nos está hablando de ahora, los creyentes de hoy. No está hablando del pueblo aunque la historia y el estudio es del pueblo de la vida de David, pero la verdad central nos marca hoy los creyentes, hermanos, debemos de reconocer la participación de Dios en primer lugar, hermanos, y también la contribución de otras personas en la vida de David, o en este caso, cómo pueden contribuir otras personas en nuestras propias vidas, hermanos. Esto nos vuelve que tenemos que ser hermanos congregantes, hermanos, no hermanos o cristianos aislados, de decir yo no necesito de nadie y yo voy a la iglesia cuando me nazca, cuando quiera, yo puedo solo con mi vida. Hermanos, eso es una mentira. Son mentiras que a veces el mal pone en nuestra mente. Y la meta de enseñanza-aprendizaje, hermanos, dice que el alumno demuestre dos cosas. Uno, conocimiento de la gratitud de David por la ayuda que recibió de Dios y de otras personas. Aquí volvemos a la comunidad, hermanos. Y segunda, la actitud de gratitud hacia Dios y hacia las personas que han contribuido o que contribuyeron finalmente en la vida del rey David, hermanos. Bueno, voy a leer, hermanos, nada más el capítulo 23, hermanos, del versículo 1 al 7, porque ya del versículo, hermanos, 8, habla sobre los valientes de David. Trae también muchos nombres, hermanos, pero básicamente son hombres que finalmente la Biblia los habla como hombres poderosos, de la protección divina, de cómo Dios mostró su fortaleza por medio de estos guerreros, hermanos, un Israel victorioso, hermanos, en fin, trae varias enseñanzas, la victoria sobre los filisteos, recuerdan, y finalmente, hermanos, pues son nombres de guerreros que de alguna manera tuvieron hazañas, tuvieron victorias,
pero indudablemente, hermanos, todo venía de la mano de Dios. Las victorias que el pueblo de Israel siempre tuvo, hermanos, fueron por la presencia y la dirección y la intervención de Dios, hermanos. Entonces voy a leer nada más del capítulo 23, versículo 1 al 7, donde dice así la palabra de Dios, hermanos. Últimas palabras de David. Estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido de Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. No es así mi casa para con Dios. Sin embargo, Él ha hecho conmigo pacto perpetuo, ordenando en todas las cosas, y será guardado, aunque todavía no haga el florecer toda mi salvación y mi deseo, mas los impíos serán todos ellos como espinos arrancados, los cuales nadie toma con la mano, sino que el que quiere tocarlos se arma de hierro y se asta de lanza, y son del todo quemados en su lugar, hermanos. Bueno, hasta ahí es el versículo 7, hermanos. Y hermanos, yo me quiero ir, hermanos, prácticamente es un solo capítulo, donde, repito, habla mucho sobre todo el reconocimiento, casi la vida final del rey David, y posteriormente empieza a dar reconocimientos y nombres de los guerreros que estuvieron con él. Entonces, en verdad, hermanos, es un solo capítulo, es muy corto. Entonces, yo me quiero ir, hermanos, directamente a las aplicaciones del estudio, hermanos, y a la ayuda homilética, hermanos. Yo me quiero ir con eso. Entonces, yo sigo creyendo, hermanos, que ustedes en casa han estado estudiando, hermanos, porque finalmente no estamos asistiendo al templo, pero la iglesia sigue continua, hermanos. La palabra de Dios, el trabajo de la iglesia sigue adelante, hermanos. Entonces nosotros tenemos que seguir estudiando, tenemos que seguir actualizándonos, tenemos que seguir creciendo, tenemos que seguir aprendiendo, porque finalmente el estar en casa, hermanos, tenemos que saber del por qué o para qué el Señor ha permitido estas situaciones, hermanos, porque al Señor no se le escapa nada. Pero bueno, solamente en su sabiduría Dios sabe el por qué. Entonces, de alguna manera, hermanos, nosotros tenemos que seguir en casa estudiando, seguir leyendo, seguir profundizando, hermanos, de la palabra. Bueno, las aplicaciones del estudio, hermanos, y vamos a contextualizarla a los tiempos de hoy en nuestras vidas, hermanos. El primer punto, hermanos, habla que debemos obrar dependiendo de la fuerza de Dios. Esto viene en 2 Samuel 23:1, cuando habla y dice el versículo 1, estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob. Al final de su vida de David, hermanos, reconoció que Dios se había manifestado en su vida. Él lo había levantado, Dios lo había levantado a pesar de su pecado, hermanos. Y es importante, hermanos, darnos cuenta de que tanto el querer como el hacer pertenecen a Dios. Si recuerdan, hermanos, en el Nuevo Testamento dice que Dios pone en nosotros el querer como el hacer, hermanos. Y aquí hay dos puntos muy importantes. Uno es que finalmente el rey David, hermanos, reconoció, hubo humildad por parte del rey David en reconocer que Dios se había manifestado en la vida del rey
del rey David, dice, porque Él me levantó, Él le dio, hermanos, de alguna manera un reinado, y bueno, procede de Isaí, que era una familia que no tenía, de alguna manera, que eran prominentes, de una familia prominente, de un reinado, y el mismo rey David era pastor de ovejas, hermanos. Entonces, como de ser pastor de ovejas, hermanos, llegó a un reinado con un poder. Entonces, en este punto, hermanos, el rey David, al final de todo, hermanos, al final de su vida, prácticamente está reconociendo que Dios lo había levantado, hermanos. Y el otro punto, hermanos, es el darnos cuenta de qué tanto el querer como el hacer pertenecen a Dios, hermanos. Finalmente cuando nosotros disponemos en nuestros corazones el querer ser diferentes, el querer, hermanos, restaurar nuestra relación con Dios y para con nuestra comunidad o para con nuestra iglesia. Yo me voy a referir ahorita mucho a la iglesia, hermanos, porque finalmente está hablando de una vida de un rey para con un pueblo que era el pueblo de Dios, Israel. Y cómo en un momento dado se llega a afectar la vida de una persona y consecuentemente al pueblo. Y hoy por hoy a nosotros nos puede afectar y podemos afectar a nuestra iglesia, hermanos. Esa es una verdad. Entonces, Dios produce el querer como el hacer, y cuando nosotros tenemos esa voluntad y esa disposición, en la clase pasada hablábamos que el rey David tuvo un reconocimiento, hermanos, de su pecado, y también hablábamos de ¿qué? De un arrepentimiento, hermanos. Entonces esto nos lleva a que no podemos permanecer en una vida, hermanos, en el pecado, hermanos, sea cual fuera el pecado, hermanos. Dios nos da ese discernimiento para saber qué es lo que está bien delante de Dios. Entonces, ese querer produjo, hermanos, en él, en el rey David, y reconoció que venían de Dios, que pertenecían de Dios, hermanos. Reconoció esto al final de su vida, hermanos, del rey David. El segundo punto, la segunda aplicación del estudio, hermanos, dice, bueno, aquí nos lanza una pregunta el libro, hermanos. ¿Cuándo fue la última vez que Dios habló a través de usted? David tenía clara conciencia de que Dios había hablado por medio de él. Esto viene en 2 de Samuel 23:2, hermanos, donde dice, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua, hermanos. O sea, finalmente el rey David tenía la sabiduría y el conocimiento de Dios. Siempre lo tuvo en su mente, siempre lo tuvo en su corazón y siempre lo tuvo en su boca, hermanos. Entonces David reconoce esta situación, hermanos, y David fue escritor de algunos de los más excelsos salmos, como por ejemplo el Salmo 23. Sin embargo, no los reconocía como la paternidad propia, sino que Dios había hablado por medio de él. Debemos estar dispuestos a dejar que Dios hable a través de cada uno de nosotros. Y aquí en este tema, hermanos, yo creo que podemos hablar mucho del testimonio, ¿no? Del testimonio, de qué es lo que hablamos, de cómo nosotros nos podemos dirigir, hermanos, primeramente para con nuestros familiares, para con nuestra comunidad, para con nuestra iglesia, hermanos. Cuando nosotros hablábamos también aparte de ese testimonio, hermanos, la congruencia, hermanos. La congruencia, porque podemos hablar mucho de Dios, hermanos. Nos podemos saber la Biblia de Génesis, Apocalipsis, hermanos. Podemos memorizar versículos, podemos de alguna manera externar, conocer la palabra de Dios, hermanos. Pero si nosotros no hablamos, pero no somos congruentes, hermanos, entonces prácticamente, hermanos, ese testimonio puede echar a perder el cómo nosotros podemos llevar el evangelio a otras personas, hermanos. Entonces, ¿cuándo fue la última vez que Dios habló a través de usted? Y lo hizo finalmente en la vida del rey David, hermanos. Bueno, esa es la tercera aplicación del estudio, y la tercera es: la dirección de Dios es la clave del éxito, hermanos. Este punto también es muy, muy
muy básico de mucha doctrina, hermanos, porque nos habla que sin la dirección de Dios, hermanos, o más bien que la dirección de Dios es la clave del éxito, hermanos. Y aquí hace referencia a los gobiernos, que finalmente el rey David fue un gobernante, fue un rey. Muchos gobernantes tratan de perpetuarse en el poder por medio de la fuerza, la demagogia, etcétera, etcétera. La clave que da el salmista es la adecuada. Si un gobernante es justo y temeroso de Dios, será agradable a sus súbditos y hará producir la tierra. Entonces aquí también, hermanos, finalmente vemos cómo el rey David vivió una vida pues en pecado, como cuando tenía que estar en la guerra y se quedó en el castillo, fue cuando se dio el momento de cuando vio a Betsabé, hermanos, y pecó, en fin, y luego después todo lo que vino posteriormente, ¿no? Cuando mandó matar a Urías, en fin, de ahí se vino la avalancha del pecado del rey David, hermanos. Pero finalmente volvemos al punto, hermanos. Al final de la vida del rey David, él reconoció todo lo que él había hecho mal delante de Dios y delante de su pueblo, hermanos. Finalmente, y así hoy día, hermanos, nosotros estamos, el mundo está sumiso, hermanos, estamos expuestos con gobiernos, hermanos, que finalmente sabemos que son corruptos, que están maquinando maldad, que están atesorando para ellos mismos tanta corrupción, tanto pecado, hermanos. Hace 8 días, hermanos, yo veía una predicación de otro pastor de otra iglesia, y al final de esta predicación, hermanos, pusieron un testimonio de un personaje del país de África, del Congo. Era un niño, en ese momento era un niño, y habían muchas guerras, hermanos, internas entre tribus, queriendo, siempre ostentando el poder. Entonces ustedes saben la historia de muchos países de África. Y en una ocasión un niño iba con su vestido su uniforme de escuela, y llegó a su aldea, y un soldado le puso el cuchillo aquí, lo quería matar, lo quería degollar. Pero 2 soldados se le acercaron y le dijeron: detente, ¿qué no estás viendo su uniforme de estudiante? Entonces, en ese momento, hermanos, a mí me vino inmediatamente la mano de Dios. La mano de Dios detuvo este posible asesinato de este niño, porque posteriormente este niño, hermanos, fue un pastor. Es un pastor ahorita en una de las iglesias y está teniendo actividades cristianas en ese pueblo. Y hoy en ese pueblo, hermanos, le compartió del evangelio a un futuro presidente del Congo, y donde le dijo: sabes que necesitan arrepentirse. Todos los presidentes anteriores que han derramado tanta sangre y han hecho tanto mal al pueblo, y si no se arrepienten, Dios no puede obrar. Y saben lo que hizo este presidente, hermanos, en un evento público: reconoció y le pidió perdón a Dios y reconoció su pecado, y ese niño que en ese tiempo lo iban a matar, hermanos, ahora es ese pastor. Entonces Dios tiene propósitos. Entonces, hermanos, cuando la dirección de Dios no está en nuestras vidas, hermanos, ahí estamos hablando de fracasos, hermanos, como los vivió el rey David, como lo vivió Saúl, como lo vivió el rey Salomón, y como lo vivieron tantos personajes, hermanos, el mismo Sansón, como siendo un personaje apartado para Dios, hermanos, fracasó por sus deseos pecaminosos, hermanos. Estas son las 3 aplicaciones del estudio, hermanos, y vámonos, hermanos, a la ayuda homilética, hermanos. El pasaje que nos ocupa contiene Último Cántico de David, en el que hace su reflexión o su balance final, hermanos, de su vida. En este texto, el gran rey de Israel da gracias a Dios por 3 cosas, hermanos, y lo vamos a ver. Finalmente, el rey David da gracias, hermanos, porque, repetimos, hermanos, hubo un reconocimiento del rey David, porque el rey David pudo haber terminado su vida: así soy y así me moriré, ¿no? Y soy rey y puedo hacer lo que yo quiera, lo que me plazca, finalmente yo soy rey. Pero, hermanos, la vida del rey David cambió, se arrepintió, hermanos. Entonces, ese es el mensaje de hoy día, hermanos.
que tenemos que tener un reconocimiento, que todas las cosas vienen de Dios, hermanos. Sea lo que seamos, si trabajamos en la iglesia, en lo que sea, hermanos, es para Dios y porque Dios así lo permite. No es porque yo lo merezca, porque yo lo quiera, porque yo soy más que aquel, porque yo tengo estudios universitarios, hermanos. Delante de Dios no nos vamos a presentar con títulos ni diplomas, hermanos. ¿Qué hicimos? Depuramos lo que es... perdónenme, hermanos, yo hice lo mejor para en mi iglesia, depurando a malos miembros porque se merecían esto, porque yo soy mejor que ellos. Y hermanos, eso es soberbia. Y hoy en la mañana veíamos en el culto del pastor, hermanos, son situaciones diabólicas, hermanos, porque en la palabra de Dios nos habla de perdonarnos, de amarnos, de restaurarnos, de buscarnos, de alentarnos, hermanos, no de murmurar. La Biblia aquí lo dice, hermanos, no murmuréis unos con otros, hermanos. Entonces, ese es el estudio, hermanos, y en lo que tenemos que estar trabajando en nuestras vidas, hermanos, porque de esa manera hacemos la voluntad de Dios, hermanos. El primer punto, hermanos, dice el lugar que le permitió ocupar al rey David. Esto viene en 2 de Samuel 23:1. Dice, David reconoce su origen humilde, hermanos, hijo de Isaí. Entonces, como comentamos a un principio, ¿quién era Isaí? Era un personaje, hermanos, que era no tenían títulos, no provenían de familias ricas. Era un personaje común y del pueblo, hermanos, y su origen era ¿qué? Era humilde, hermanos. Entonces David reconoce que él salió prácticamente del anonimato, y Dios, hermanos, lo levantó. Y así puede pasar en nuestras vidas, hermanos, ¿no? Que Dios nos pone donde Él quiera, pero Dios dice que Él detesta al altivo, hermanos. Él ve la humildad en el corazón de las personas. El segundo punto, hermanos, reconoce que la trascendencia de su reinado no se debió a cualidades personales, sino a la obra de Dios, el hombre a quien Dios levantó. Aquí como que refuerza, hermanos, que él está reconociendo que su reinado no se debió a, no, pues yo lo merecía, no, es que como yo era conforme al corazón de Dios, hoy por hoy podemos decirnos que yo tengo títulos, tengo universidad, tengo licenciaturas, y a mí me parece, hermanos, ya hemos tocado ese tema, no es como nos parezca, hermanos, es como la palabra de Dios nos mande a hacer las cosas, hermanos, con humildad, con orden, por supuesto, pero con amor también, hermanos. No pongamos primero al orden y al amor lo hagamos a un lado y pisotear, hermanos, al pueblo de Dios. Eso no es bíblico, y bueno, ese es otro punto, hermanos, de esta enseñanza, hermanos. Y reconoce finalmente, hermanos, que fue designado por Dios. Todo venía por la mano de Dios. Segundo punto, hermanos, la tarea que le permitió realizar al rey David, hermanos. David agradece a Dios por las siguientes tareas. Su palabra ha estado en mi lengua. Es necesario agradecer a Dios la posibilidad de hablar en su nombre. Este es un gran honor y a la vez, hermanos, una gran responsabilidad, hermanos. ¿Qué dice Primera de Pedro 2:2? Déjenme ir rápidamente. Primera de Pedro 2:2. Hay muchos versículos, hermanos, pero yo no me quiero, por tiempos, tengo que ir recortando más el tiempo, hermanos. Primera de Pedro 2:2 dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Aquí está hablando, hermanos, de un deseo espiritual, como lo tuvo el rey David, de un deseo espiritual, la palabra como alimento, hermanos, como alimento espiritual, hermanos, y habla de un crecimiento espiritual también, ¿no? Esta porción de la palabra. Entonces aquí, hermanos, David agradece a Dios por las siguientes tareas, que su palabra siempre estuvo en su lengua, hermanos. Es necesario agradecer a Dios la posibilidad de hablar en su nombre.
Este es un gran honor y a la vez una gran responsabilidad. Entonces, nosotros también en temas pasados, en estudios pasados del año pasado, hermanos, estuvimos hablando mucho de la responsabilidad del cristiano. El cristiano, hermanos, vimos que no es aquel que dice yo voy a los cultos, voy a mis clases dominicales y pues bueno, cualquier otra actividad que yo la cumpla, yo ya la cumplí y este es mi trabajo y hasta aquí terminó mi actividad. La vida del cristiano, hermanos, es más profundo, requiere una forma de vida, hermanos. En la misma palabra de Dios lo dice, ¿no? Por sus frutos los conoceréis. Y esa responsabilidad, hermanos, es tanto aquí, hermanos, como cuando estemos en la presencia de Dios, tendremos que dar cuentas, hermanos, de lo que hayamos hecho aquí en la tierra, sea bueno o sea malo. El tercero dice, el gobierno dirigido por Dios. Dice que gobierna con el temor de Dios. Su tarea de gobierno fue realizada de acuerdo con lo que Dios esperaba de él, hermanos. Entonces aquí podemos ver, hermanos, cómo finalmente, no quiero hablar mucho de los gobiernos de hoy, sabemos que no conocen de Dios, sabemos que van a manejar sus vidas a sus intereses, a la corrupción, a tantas cosas, hermanos, que tarde o temprano van a dar cuentas, lamentablemente o afortunadamente. Y aquí, hermanos, más que nada el rey David reconoció, hermanos, que finalmente el gobierno que él tuvo, hermanos, fue porque tenía temor de Dios, hermanos. Cuando nosotros no vivimos una vida con el temor de Dios, hermanos, podemos estar fallando, podemos estar dando palos de ciego, hermanos, con la misma palabra que nosotros podemos decir, yo conozco la palabra de Dios, pero si no tenemos temor de Dios, ¿y cuál es el temor de Dios? El conocimiento, el principio de la sabiduría es el temor de Dios, hermanos. Conocer la palabra, pero no nada más conocerla, vivirla, hermanos, y practicarla, hacerla. Y como hoy dijo el pastor, ¿no? El que le parece, nos parece las cosas que nos parecen las cosas bien y no las hacemos, hermanos, pues nos es pecado. Entonces, ese es otro punto, hermanos. Yo no quiero, ya no me puedo extender mucho a detallar tantas cosas, pero hermanos, Dios nos está hablando. Yo estoy, hermanos, hablando de la palabra de Dios. Estamos viendo estudios de la palabra de Dios. Nos estamos basando, hermanos, en la palabra de Dios. Nos estamos, perdónenme por mi Biblia, hermanos. Es una Biblia que la tengo desde que yo me convertí, desde el 86. Es una Thompson, hermanos. Y miren, ya está afectadita, pero desde el 86 yo no tuve mucho también cuidado de mi Biblia, pero ya tiene sus añitos, pero para mí ha sido una bendición apoyarme en la palabra de Dios, en los comentarios bíblicos, hermanos, y repito, no hay mucho tiempo para estar extendiendo más la clase. Yo creo que, hermanos, también como responsabilidad tanto de ustedes, mis amados hermanos, como el mío, es en casa escudriñar la palabra. ¿Qué es lo que tiene Dios para mí, hermano? ¿En qué es lo que puedo yo cambiar, hermanos? Hemos tenido algunos temas con jóvenes que yo repito, a mí me han ayudado muchísimo, hermanos. Y he memorizado algunas cosas y en ese libro es de mucha bendición, hermanos. Y nos habla de la familia de Dios, de la restauración de la familia, de las relaciones, porque finalmente, hermanos, es la iglesia de Cristo, hermanos. Nosotros como hermanos, como miembros, hermanos, somos la novia de Cristo y Cristo va a venir por su iglesia, hermanos. Entonces, hermanos, eso tiene que hacernos reflexionar, hermanos. Y si no cambiamos nuestras vidas, si seguimos empecinados, hermanos, ahorita hay mucha necesidad de hermanos, de familias que están siendo afectadas por este virus, hermanos. Fallecimientos, faltas de trabajo, hermanos, enfermedades, hermanos, y tenemos que estar orando. ¿Cómo podemos estar participando? ¿Cómo podemos estar compartiendo de la palabra en lugar de estar viendo, como decía el pastor, ay, es que la alfombra de la iglesia es roja, yo la quiero azul, o por qué no hace así las cosas, o pretendiendo, hermanos, protagonismos, hermanos, para delante de Dios eso es basura, hermanos. Eso es basura, hermanos. Delante de Dios nos tenemos que presentar con corazones limpios, con mentes limpias, hermanos,
con corazones sinceros, amándonos unos a otros, hermanos, compartiendo el evangelio, hermanos. No decir si las cosas no son así, porque yo quiero, ese es imponer voluntad, hermanos. Eso es, como lo dijo el pastor en la mañana, hermanos, son pensamientos diabólicos, hermanos, que traen divisiones, hermanos, en las iglesias, disensiones, pleitos, contiendas, hermanos. Eso es del mal. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, hermanos. Y la última, hermanos, con esto ya quiero terminar, la esperanza que le permitió tener. Esto viene en 2 de Samuel 23, del versículo 5 al 7. Una esperanza que no estaba basada en la calidad del rey. Él ha hecho conmigo un pacto eterno, hermanos. Una esperanza que debemos tener, hermanos, ¿en base a qué? A nuestra calidad espiritual, hermanos, porque finalmente Dios es un Dios de pactos. Y Dios ya hizo un pacto con nosotros, ¿por medio de quién? De Cristo. Y Dios siempre ha cumplido su parte del pacto. El que ha fallado es el hombre, hermanos. Entonces, esa esperanza, hermanos, es la que Dios nos permite seguir teniendo, hermanos. Una esperanza segura, dice, ordenando en todas las cosas y seguro. Dios no cambia, por lo que podemos estar seguros de que cumple con su palabra. Podemos esperar confiados. Esta palabra también, hermanos, viene de Dios. Dios no puede cambiar, ¿sí? Dios siempre permanece fiel, hermanos. Pero también cuidado, hermanos. ¿Se acuerdan que una vez tocamos un tema muy puntual de un deslizamiento espiritual? ¿Qué era lo que implicaba un deslizamiento espiritual, hermanos? Cuando nosotros llegamos a caer en desinterés, indiferencia, en las cosas espirituales de Dios, y pensamos que estamos bien. Eso también lo vivieron los antiguos y los sacerdotes y el mismo pueblo de Dios, que se sentían seguros, hermanos, de ser hijos de Dios, ser pueblo de Dios. Yo estoy circuncidado, guardo la ley. Esa seguridad, hermanos, tenemos un templo, y vean lo que le pasó al templo de Salomón. Lo destruyeron, hermanos. Entonces toda esa seguridad, hermanos, la tenía el pueblo de Israel, los sacerdotes, la iglesia primitiva. Bueno, me refiero a los judíos, a los de los tiempos de Jesús. Y esa seguridad, hermanos, los confundió y los hicieron a veces caer, hermanos, en juicios de Dios. Y por hoy, hermanos, nosotros no podemos sentirnos seguros en que ya cumplí, ya hice mi tarea, ya me conecté, ya esa seguridad, hermanos. Cuidado, hermanos, porque Dios nos pide más intimidad, más pasión, hermanos, y más compromiso en nuestra vida espiritual, hermanos, porque ahora nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, hermanos. Y dice, amarás a Dios con todo tu corazón, tus fuerzas y tu alma. Y hay que tener mucho cuidado con esa seguridad, hermanos, como cristianos. Una esperanza que nos encamina hacia un futuro con Él. Aunque mi plena salvación y todo mi anhelo, Él no los haga todavía prosperar. Aquí también está haciendo que tiene una esperanza el rey David de que va a encaminar su futuro del rey David, con una plena seguridad de la salvación, y por el anhelo del rey David, que nos los haga prosperar. O sea, todavía el rey David, a pesar de todo lo que vivió, de una tragedia familiar, hermanos, él tenía esa esperanza, hermanos, en las providencias y en la prosperidad que venía de Dios. Y el último, hermanos, una esperanza de que Dios pagará a cada uno lo que le corresponde. Dice, los perversos, todos ellos serán arrancados. Entonces, bueno, aquí una esperanza dice que de Dios pagará a cada uno según lo que le corresponde, hermanos. Entonces aquí el rey David, de alguna manera, hermanos, reflexionó, se arrepintió, hermanos, cambió su forma de pensar, de vida. Entonces creo que hoy los creyentes volvemos a la seguridad, hermanos, también, y sobre todo, hermanos, a que Dios, nosotros como creyentes, hermanos, estaremos en el juicio de Dios, no para condenación, hermanos,
porque la salvación no se pierde, bendito sea el Señor, pero sí seremos juzgados de acuerdo a nuestras obras, hayan sido buenas o hayan sido malas. Y acuérdense que Dios es un Dios galardonador, que nos estará recompensando, hermanos, de acuerdo a nuestras obras. Entonces, de eso estemos seguros, hermanos, no hay para dónde hacernos, hermanos, nosotros pagaremos delante de Dios de acuerdo a lo que nos corresponde, hermanos. Y bueno, ya para finalizar, hermanos, y es una pregunta para reflexionar, el rey David, de alguna manera, hermanos, pues llegaba casi a su vida final. Nosotros, ¿cómo vamos a enfrentar el final de nuestras vidas, hermanos? Nosotros, ¿cómo vamos a enfrentar el final de nuestras vidas? ¿Estamos preparados, hermanos? El estar preparados, vuelvo a lo mismo, hermanos, no es decir, no, pues es que yo iba cada 8 días a la iglesia, o yo iba todos los domingos a la escuela dominical. Hermanos, la preparación es hermanos, algo más íntimo con Dios. Es como estamos viviendo una vida de obediencia, hermanos, de obediencia y de cumplir y de hacer la palabra de Dios, hermanos, para con Dios primeramente y para con nuestro prójimo, hermanos. Sí. David, reconociendo la ayuda, la misericordia de Dios, nosotros hemos, hasta el día de hoy, hermanos, yo en lo personal reconozco la bondad y la misericordia de Dios, hermanos. Y eso me lleva, hermanos, a que tengo que ser una persona más sensible, hermanos, más dedicada y más para buscar más a Dios, hermanos, y buscar una vida que le agrade a Dios, hermanos. ¿Y por qué? Porque reconocemos esa misericordia, porque estamos de pie, hermanos, estamos de pie, estamos con vida, estamos metidos en una situación muy difícil, hermanos, política, económica, hermanos, y ahorita ya las situaciones de inseguridad se están viendo otra vez, hermanos. El narcotráfico, hermanos, cada día está peor, hermanos. Entonces estamos viviendo situaciones muy difíciles, hermanos, pero finalmente nosotros estamos bajo la sombra del omnipotente, del Dios. Entonces tenemos que prepararnos, hermanos. Afuera están pasando muchas cosas, pero si en nuestras iglesias no estamos unidos, no estamos arraigados en la palabra de Dios, hermanos, no nos pueden decir algo, cualquier cosita, porque nos sentimos y nos vamos, nos queremos ir de iglesia y no, pues es que me dijo, hermanos, hay tantas cosas, hermanos, como uno como cristiano tenemos que, hermanos, tener una madurez espiritual, hermanos, tenemos que tener una madurez espiritual y buscar la eternidad, buscar las promesas de Dios, hermanos, y vivir, porque finalmente, hermanos, Dios es el que va, Él es el juez, Él es el que nos va a juzgar, hermanos. Él es el vengador, Él dijo, ¿no? Mía es la venganza, hermanos. Entonces, ¿para qué buscamos vengarnos contra hermanos, contra familiares, hermanos? Del Dios es la venganza, hermanos. Porque si viene la venganza a nuestros hermanos, se acabó todo. La ayuda y la contribución de otras personas, esto también el rey David reconoció. La ayuda y la contribución de otras personas, hermanos. Y también nosotros cómo estamos viviendo nuestras vidas, hermanos. Seguimos en el orgullo, en las enemistades, hermanos, ¿no? ¿Cuántos hermanos de nuestra iglesia se han ido? Muchos hermanos se fueron, hermanos, por situaciones de situaciones de buscar otra iglesia, porque así lo quisieron y así gustaron, hermanos. Otros por cambios de domicilios, otros porque se casaron, por lo que sea, hermanos. Pero hay que poner a pensarnos, hermanos, cómo esas amistades, esos hermanos que Dios puso en nuestra iglesia, hermanos, cómo se fueron respecto a nuestra relación como hermanos, como cristianos, enojados, resentidos, que si podemos verlos en la calle nos pasamos a la otra acera. Entonces, hermanos, no sé, hermanos, ustedes digan qué es eso. Yo creo que, hermanos, estamos en la libertad de buscar iglesias. Una iglesia perfecta, ya hemos hablado, hermanos, no hay iglesias perfectas. Pero sí hay hermanos que se pudieron ir por rencillas, por pleitos.
Eso Dios nos los va a demandar, hermanos. Y el rey David lo reconoció, hermanos. Aquellas personas que estuvieron a su alrededor, hermanos, y que fueron de bendición, hermanos. Ese reconocimiento, hermanos, lo llevó al rey David a una situación diferente, a una situación, hermanos, pues de esa sabiduría, hermanos, que finalmente es una sabiduría que viene de Dios, hermanos, el reconocimiento de todas las cosas. Y, hermanos, esto es la enseñanza de esta lección, hermanos. Cómo nosotros, de alguna manera, hermanos, podemos reconocer primeramente la misericordia, la ayuda de Dios, hermanos, pero sobre todo, hermanos, de los que nos rodean, hermanos. Esta es la enseñanza. Y ahí están los versículos, hermanos. Cualquiera pueden estudiar, hermanos. ¿Qué enseñanza más nos trae todo eso, hermanos? Si me permiten, yo saqué lo más elemental, hermanos. Es una doctrina, es una doctrina que nos enseña el Señor de reconocimiento primeramente a Él, hermanos, que Él nos da las capacidades, nos levanta, hermanos, y nos pone en lugares de privilegios a veces, hermanos. Pero cuando nosotros perdemos la humildad y nos volvemos orgullosos, vanidosos, creyendo que nosotros estamos haciendo lo mejor, hermanos, delante de Dios, hermanos, no nos vamos a presentar para ver quién hizo lo mejor, hermanos, quién tuvo éxitos a nivel empresarial, políticos o religiosos, hermanos. No sé, mi Biblia no lo trae, hermanos, pero el Señor nos ha llamado para otra cosa, para amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Dios les bendiga, hermanos, les amo en el Señor y sigamos orando por tantas cosas, tantas necesidades de nuestra iglesia. Dios les bendiga, hermanos, les amo en el Señor y gusto en saludarles, hermanos. Bendiciones.